me avisan, hermano, por Anita, ¿ya? Me dices, ya dice ahí la imagen entonces, mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Y esa imagen es como decir el spoiler de todo el centro de la predica, ¿no? Del mensaje. Entonces, vamos a hablar, como ya había dicho hace un momento, de un verdadero guerrero espiritual, un guerrero espiritual. Y a raíz de este tema, o de no sé, estas palabras, surgen muchas preguntas, ¿no? Como, ¿qué es un guerrero espiritual para empezar? ¿No? ¿O qué es un verdadero guerrero espiritual? Todos somos o podemos ser unos guerreros espirituales. Debo tener algún tipo de don para ser un guerrero espiritual. Si no hablo cierto lenguaje espiritual, no soy un guerrero espiritual. ¿Qué tal? Un guerrero espiritual lucha con los demonios. Como que unas preguntitas como que hoy vamos a hablar de... Prepárate un poquito, ¿no? Si no, no se trata igual, concéntrate, porque va a estar bonito. Entonces, hay unos mitos y cosas que surgen a raíz de esta pregunta, ¿no? Y yo les quería contar prácticamente que cuando yo escuchaba este término, guerrero espiritual, lo primero que se me venía a la mente es obviamente, o sea, el concepto de espíritus, ¿no? De espíritus, de demonios, de cosas del más allá incluso, ¿no? O de, qué sé yo, ángeles malignos, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Que era mi concepto de guerrero espiritual, y estoy seguro que acá muchos tienen también el concepto de guerrero espiritual propio, ¿no? Entonces, yo por ejemplo recuerdo hace mucho tiempo en un lugar que estaban orando, estaban clamando, ¿la mano? ¿Ahí está? ¿Claro? Sí. Bueno, yo entraba a un lugar y estaban orando, ¿no? Por ahí en un cuarto, y yo escuchaba gente gritando, gente clamando a gran voz, ¿no? Ahí hablando ciertas cosas también, que no voy a especificar porque está grabando, pero estaban orando así fuertemente. Y yo entraba, recuerdo un día, en pleno gritos, ¿no? Tocaba la puerta y una hermana salía, ¿no? Me decía, hijo, estamos en plena guerra, ven a servicio de jóvenes mejor. Decía, hermano, ¿qué pasa? No, estamos en plena guerra, hijo, acá estamos. Y escuchaba gritos, y escuchaba gente que gritaba así. Yo me asustaba, obviamente, no decía, guerra, sí, hijo, es que este es el servicio de guerra espiritual, para guerreros espirituales. Yo decía, ya, hermano, perdón, yo vengo de joven, ya, hermano, chau. Entonces, como que ya había cierto margen, hay cierta barrera que uno plasmaba. Yo decía, ¿de qué trata guerreros espirituales, no? Y más adelante preguntaba a ciertos hermanos, ¿no? Por ahí me decían, claro, hermano, es que para la guerra espiritual tienes que estar preparado, ¿no? Tienes que estar cierto tiempo de oración, ayuno, unos 40 días, depende, si eres pollo todavía, pues un poquito más, 20, 15 días, ¿no? Así no vas a estar bien, ¿no? Y decía, ya, hermano, también debes tener cierto don, ¿no? Porque hay gente que tiene ya, como tú sabes, los dones espirituales, ¿no? Y esos dones espirituales que son bíblicos, evidentemente, pero el concepto de este hermano era, bueno, lo que me explicaba era básicamente que si tenía el don para la guerra espiritual, entonces recién podría entrar en cierta guerra, ¿no? ¿De qué trataba básicamente esto? Era de que había gente, o había cierto tipo de evento que, como yo no puedo especificar, pero había cierto tipo de evento que se hacía, y en medio de ese evento había gente que se estaban demoniando, ¿no? Había gente demoniada en todo caso, ¿no? Y sinceramente, yo estoy convencido de que existe la posesión demoníaca, estoy convencido de todas esas cosas, creo, es bíblico también. No sé si en el momento pasaba eso, no podría asegurarlo, confirmarlo, no tendría la certeza, no les garantizaría si en ese momento sucedía esas cosas, pero lo que me decían era que sí. Entonces, para yo orar por una persona así, debía tener cierta preparación, ¿no? Espiritual también. Entonces, lo que me decía era que un guerrero espiritual, justamente, están ahí, estamos un poco con luces, están los demonios, muy espiritual se ha puesto en el ambiente. Me decían que debía tener cierta preparación para poder, un favorazo, ¿podrían poner así como al inicio, porfa, como al inicio? Si no voy a hablar ahorita de guerra espiritual para que todos se caigan.
Entonces, redondeando, ya se me fue por la luz un poquito ya. Entonces me decían simplemente que tenía que tener cierta preparación para ser un guerrero espiritual, ¿no? Y justamente me gustaba eso, había gente quizás endemoniada, como les digo, no sé si estaba así la gente, pero era lo que me comentaban. Y yo para orar por esas personas tenía que tener cierta preparación o cierto don de guerrero espiritual. Si no, no podía orar por esa persona. Es más, una hermana me dijo una vez, ni vengas hermano si no estás preparado, porque cuando tú oras y oras por esa persona endemoniada, sale el demonio y se te mete también, si no estás preparado. Dice, bueno, hermano, ¿qué voy a orar? No. ¿Pero has orado? Sí, hermano, he orado. Pero, ¿estás seguro? ¿Has ayunado? No sé cuánto. No, hermano, mejor voy a orar en mi lugar por ese hermano, voy a levantar mi mano y sigo clamando, pero no me puedo acercar. No impongas manos, hijos, si no estás preparado. Muy bien, hermano. Y al final, era como que cierto filtro, ¿no? Entonces, para mí ese es el concepto, por ejemplo, del guerrero espiritual, ¿no? Cierta persona que luchaba contra demonios, era medio Van Helsing, qué sé yo, o una cosita así, era medio luchador, ¿no? Entonces, ese era mi concepto, ese era mi concepto. Para otras personas, a lo mejor, guerrero espiritual también tenga que ver con eso, pero está un poco más acercado a la Biblia, y otras no tienen ni idea de qué es un guerrero espiritual. Dicen, guerrero, ya, este tema definitivamente no es para mí. Porque guerreros espirituales son la gente que tiene, no sé, 5 años en la iglesia, tiene cierta preparación, ya está avanzando, pero yo soy nuevo, recién estoy un hermano guerrero espiritual, ¿qué va a hacer? Entonces, puedes ver porfa de nuevo la imagen de Jim Piper, hermano. Dice, mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Citando un poco la frase de Piper, el camino cristiano desde el que uno inicia, un hermano decía, ¿no? Escuchaba hace tiempo, decía, está mal. Obviamente no es muy acertado, pero decía, no, esto es como en la mafia, ¿no? Una vez que estás adentro ya no sales, ¿no? Ese no he escuchado esa tontería en parte. Pero, en realidad, cuando uno ingresa al camino de Dios, cuando uno llega a los pies de Cristo, desde ya estamos en una guerra. Es necesario saberlo. Porque justamente la vida cristiana es una lucha constante, que nunca termina, jamás termina, no tiene fin. Desde que empieza el día hasta que anochece, hasta que vas a dormirte, estamos en una lucha, en una guerra total. Y hay gente que obviamente, al igual que yo en su momento, no estaba informado de esto. Simplemente pensaba que ser cristiano es, hay tipos de cristianos, ¿no? Yo soy un tipo de cristiano visitante, tranquilo, ¿no? Que está ahí. Hay los que ya son guerreros espirituales que están por allá, mira, arrodillados, clamando y todo. Las puertas cerradas y no podía entrar porque tenía que tener cierto nivel de preparación. Y otros que eran lo de servicio también, qué sé yo, ¿no? Había tipos, ¿no? Pero no que todos estamos en una lucha, en una guerra. Eso para mí no es. Eso son para la gente, como le digo, que tiene vocación para eso, o en todo caso, don. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, desde el día que empezamos, bueno, de que conocemos a Dios por su gracia, obviamente, llegamos a los pies de Dios, ya estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Y obviamente tenemos la victoria asegurada con Cristo, ¿amén? Lo sabemos más que nada. Sin embargo, como cristianos nos toca dar batalla y luchar a diario contra las tentaciones, contra el pecado, para el proceso de santificación, se llama, ¿no? Sin embargo, no deja de lado de que tengamos la victoria ya asegurada. Entonces, estamos, hermanos, en medio de una guerra, en una lucha que es diaria. ¿Cuándo termina, hermano? No termina nunca. Estoy seguro que el pastor, ni algún ministro que usted, ni algún profeta que ustedes hayan visto por televisión, ya ha dejado de ser tentado en algún momento, ¿no? O ya dice, yo estoy en cierto nivel, ya no soy... Los hermanos que les comentaba, los guerreros espirituales, también estaban tentados de seguro, ni ellos se sentían como que ya libres de la tentación. Todos, absolutamente todos, estamos tentados todos los días de nuestra vida. Y eso es una verdad que hay que saber. Quizás algunos digan, no, me desanimo un poco, saber, hermano, entonces ¿cuándo acaba esto? Si tú me dices que no, que con Cristo tengo la victoria, exacto, que la tenemos asegurada. Sin embargo, es una lucha constante en la que Dios, por su gracia, por su infinito amor, nos ayuda a vencer. Cada día también nuestras batallas, libramos en diferentes ámbitos de nuestra vida, libramos las batallas y Cristo nos promete siempre, más allá de la victoria, que está con nosotros hasta el fin. Amén. En cada una de nuestras guerras, en cada una de nuestras batallas, esa es la mejor promesa que podemos tener. No siempre, como decía en las anteriores predicas, si han estado atentos, si no han escuchado porque hablaba rápido, como ahorita creo que esto es un poco rápido, si se me ha escuchado que decía, no siempre la respuesta es un sí. No siempre. No siempre lo que tú quieras, Dios, como decía el pastor, no es el Dios de la lámpara que va a cumplir tus deseos. A veces la respuesta es no. A veces cuando oramos no se nos abre esa puerta, no se nos da cierta petición, pero sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y que Cristo está en medio de nosotros, está con nosotros, aún en medio de todo, por su gracia y misericordia. Entonces, chicos, para más o menos tener una idea,
¿Qué es un guerrero espiritual? Y acá está el spoiler, le decía, ¿no? Ya le ahorro el spoiler, pero no importa. La oración, es lo básico, ¿no? La oración, determinar y saber que estamos en medio de una guerra diaria, constante, que esta lucha nunca termina y que Cristo está con nosotros en medio de todas nuestras batallas. ¿Amén? Así que, para entrar en un tema ya, es un tema corto obviamente, pero quiero que me capten al 100% el mensaje, porque vamos a entender hoy día, con convicción y con base bíblica, qué es ser un guerrero espiritual. Que voy a romper algunos mitos como el mío, por ejemplo, que lo rompí al llegar acá, de hecho, a ver, así urbana, y quizás algunos también tengan su concepto de guerrero espiritual, y hoy día vamos a romper con eso porque traemos error, ¿no? Cuando queremos hablarle a alguien, por ejemplo, hermano, yo he escuchado que incluso se puede confundir. Alguien te puede preguntar, oye hermano, ¿tú crees en los demonios? ¿Crees en las posesiones? ¿No? Y tú le puedes responder, no, porque mi tío quiere llevar a la amiga, que en el piso, se revolcaba, hermano, yo salí de esa secta, no, ya no. Pero en realidad sí existen, solo que estaba mal enfocado, descontextualizado de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a dar el verdadero enfoque y el verdadero concepto de acuerdo a la palabra. ¿Amén? Muy bien. Lectura, vamos a leer la lectura en Daniel capítulo 9, por favor, me acompañan. Vamos a ir a la Biblia, ahora sí. Ya, hermano, tú eres medio ecuménico, no coge la Biblia. Nunca, me gusta cómo predicas, hermano, pero cero Biblia, no siempre. Daniel capítulo 9, desde el verso 3 ya. Perdón, desde el 2, para tener más o menos una idea. Voy a resumirlo porque el capítulo 9 es extenso, pero vamos a hacer un breve resumen de la parte más importante. Todo es importante, obviamente, pero vamos a ir al meollo. Ya, Daniel capítulo, vamos a leer alternado ya. Antes de orar, antes de empezar a leer, vamos a orar brevemente en este momento para que Dios traiga el mensaje que necesitamos, no solo lo que queremos escuchar. Amén. Leamos nuestros rostros ahí donde estamos. Señor, te damos gracias por esta noche, porque tú nos has traído por tu gracia, por tu infinita misericordia, porque eres bueno, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias porque contigo no existe la casualidad, sino la causalidad, Señor, y estamos convencidos de que tú traes un mensaje al corazón, un mensaje vivo, eficaz. Y esta noche vamos a entender a qué te refieres, Señor, con guerreros espirituales. ¿Cuál es el concepto bíblico, Señor? ¿Cuál es el concepto conforme a tu palabra, Señor? Y queremos también cumplir y seguirte, Señor, conforme tú dejas, Señor, en tu palabra las directrices, Señor, para poder ser estos guerreros que tú mandas, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por el servicio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, el verso 2, le hemos alternado, ¿ya? Yo digo en qué parte nos salteamos un poquito, como digo, para abreviar, y vamos a empezar. Dice así, Daniel 9:2: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Ustedes se expresan? Como que están ahí. Bueno, todos juntos. A gran voz, como grito de júbilo, El 3, ¿ya? Ahorita, 1, 2, 3. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron. ¿Me he saltado? No está bien, ¿no? Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 7. Tuya eres, Señor, la justicia y nuestra redención de nosotros. Como en el día de hoy queda todo de y todo Israel, los de cerca y los de lejos, todas las tierras donde nos has echado causas de rebelión. Amén, ahí con efecto retardado. La 15. Nos saltamos al versículo 15, perdón, lo voy a leer. Dice así, ustedes me siguen con el siguiente, de la redundancia. 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira y furor de sobre la ciudad
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras oraciones, y las ciudades sobre las cuales es invocado tu nombre, porque no llevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. 19, atentos también, no se lo pierdan, 19, está buenísimo. 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, porque no soy un príncipe, sino por amor de Dios. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 20. Aunque estaba hablando y llorando, y confesando mi pecado, y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio en la tarde. 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Ah, qué maravilloso, ¿no? Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Amén. Vamos a concluir ahí entonces la parte de la lectura. En todo momento, ustedes han leído conmigo los versículos, vemos a un hombre de oración, a un joven de hecho de oración, que estaba pasando una aflicción por su pueblo, que oraba por su pueblo porque sabía que se venía una desolación, y en medio de todo eso, Daniel oraba, clamaba, ¿no? Y le pedía perdón incluso por su pueblo, por la iniquidad. Señor, ¿qué hacía primero antes que todo, antes que pedir perdón, antes que todas esas cosas? ¿Qué hacía primero Daniel? Por así decirlo, al principio de la oración, al comenzar la oración, reconocía, decía: Señor, hemos pecado contra ti, somos impíos, ¿no? Impíamente, ¿no? Luego decía: perdónanos, ¿no? Había una estructura, ¿no? Como que primero reconocía. Chicos, para ser un guerrero espiritual, que suene como que estamos en medio de una guerra, una batalla, como decía al principio. Todos somos guerreros espirituales. Ya les voy poniendo esa parte. Absolutamente todos. No solamente tener un nombre, un don, cierto talento para tal cosa. Absolutamente todos, de que estamos en el camino de Cristo, luchando nuestras batallas, nuestras guerras. Y el Señor ve en nosotros, todos estamos llamados a ser unos verdaderos guerreros espirituales. El enfoque, el principio, o bueno, como yo tenía, mis mitos y paradigmas estaban mal, ¿no? Pero acá en la Biblia podemos observar que Daniel era un guerrero espiritual, y en medio de todas las cosas, y aún en medio del problema de su pueblo, porque sacaba cara por su pueblo, ¿verdad? Oraba, clamaba. Y eso es básicamente el primer punto de un guerrero espiritual: la oración. Orar. ¿Eres un guerrero espiritual? ¿Cómo saber si soy un verdadero guerrero espiritual? La oración, básico, ¿no? Sentado ahí en mi básico, ahí en mi cuarto, qué sé yo, en la iglesia, en algún servicio, orar, la oración, qué pilar tan importante. ¿Cuántos oran por las mañanas? No me respondan. ¿Cuántos oran por las noches? Por las noches nomás dicen algunos. Es difícil, ¿no? Es una guerra. A mí nadie me decía que era difícil. Bueno, algunos hermanos que eran mis amigos. Luego cuando llegaba a la iglesia escuchaba predicas: hermano, tienes que orar, tienes que clamar por tu oración, no sé cuánto. Y decía: ese hermano va a orar todos los días, las 24/7, digo, de la semana, ¿no? Por estar así, ¿qué nivel, qué unción? Decía. Pero luego me daba cuenta que había hermanos sinceros que me decían: oye hermano, esfuérzate, porque yo le contaba: no, oye hermano, mira, me cuesta orar. Estoy seguro que acá muchos nos cuesta orar, y yo siempre he querido decir esto así públicamente, porque chicos, cuesta orar. No se la crean que un hermano te venga y te diga quizás por ahí: oye, no, la oración, pucha, yo oro bastante, hermano, no te imaginas mi devocional, 10 horas ahí. Y sí, pues no desayuno. Otro que te diga, qué sé yo, no, yo vigilo, ayuno, todo lo demás. Pero hermano, detrás de todo eso, y si lo hacen bien, ¿no? Qué bueno, de verdad que lo hagan, excelente, lo felicito, una pernadita, les prendemos una velita. Pero detrás de todo eso está el punto del sacrificio, de que cuesta orar. A veces da pereza, a veces dicen: la oración, ¿para qué darle? Señor, si me escuchará Dios. Algunos dicen también: si es que me escuchará Dios. Pero en medio, detrás de todo eso, como les digo, está el sacrificio, porque cuesta orar. Y es bueno reconocerlo. A mí me cuesta orar bastante todos los días. Yo justamente hablaba con un amigo, ¿ya? Que es nadador.
representa acá a Perú, en los sudamericanos, en los internacionales. Yo le decía, oye Cholo, ¿y tú cuál es tu secreto? Le decía, para levantarte todos los días a las 5 de la mañana y entrenar. Dímelo Cholo, porfa, ¿cuál es el secreto? El tip, te duermes temprano, qué sé yo, haces una cierta dieta, ya tienes algún truco por ahí, cuéntame para que, tú sabes, no te dé tanta pereza. Ah, no, me decía, todos los días me da pereza. Todos los días que yo me levanto a entrenar, me da pereza, la misma pereza todos los días. Así que yo me he dado cuenta en el transcurso de mi vida de deportista que se trata de fuerza de voluntad, ¿no? De que todos los días voy a tener frío a meterme a la piscina, que todos los días voy a tener una pereza de levantarme a las 5 de la mañana, pero es la fuerza de voluntad que yo tengo. Amo mi deporte, ¿no? Yo decía, wow, o sea que en algún momento esa es la costumbre que existe, me decía. Para algunas cosas, ¿no? Qué sé yo, para nadar, para los trucos de natación o estilos que le llaman, pero para que se te quite la pereza a las 5 de la mañana levantarte, no hay secreto. Todos los días yo sufro con eso, me decía. Pero es mi fuerza de voluntad. Llevándolo al contexto cristiano, sabemos que por gracia el Señor nos permite permanecer en el camino de Dios y que no se trata solamente de fuerza de voluntad, sino que tenemos cierto respaldo. Pero la lucha que vivimos a diario es la que debemos de poner de nuestra parte, es en la que nos va a costar el sacrificio. La oración, como les digo, chicos, cuesta. Te va a costar levantarte temprano, orar por las noches, que te va a dar pereza, pero vale la pena tener esa conexión con Dios, vale la pena tener esa comunicación con Dios. La palabra dice que Él lleva nuestras cargas, que nos da paz, que nos da esa consolación que necesitamos y nos da ese gozo verdadero que encontramos solamente en medio de la oración. De la palabra también, obviamente, vamos a pasar a eso, pero la oración, básico. ¿Cuesta orar, hermano? Recontra cuesta orar, te lo digo, pero vale la pena esforzarte por Dios. Amén. Amén. Luchar tus batallas. Recuerda que Cristo está contigo. Recuerda también que vamos mejorando, ¿no? A lo mejor al principio ahora es como que 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Le dices, Señor, gracias por este día. Amén. Y te levantas, ¿no? A lo mejor al principio es así, pero luego estoy seguro que a medida que sigas orando, sigas buscando ayuda en hermanos también que te podemos, Gracia Urbana, esta iglesia, Reforma Ayuda, el ministerio, somos hermanos, también somos amigos y estamos para apoyarnos en todo momento. Amén. Los que están atrás son los del palco, Amén. Muy bien. Estamos para apoyarnos en todo momento y si en algún momento dices, oye hermano, no sé cómo te orar, pero ayúdame porque a mí me cuesta orar, genial, estamos para apoyarte, para ayudarte y a nosotros también nos cuesta, pero vale la pena esforzarse y gastarse para Dios. Amén, esa conexión con Dios nadie te la va a dar. La oración es lo principal, chicos, para ser un guerrero espiritual. ¿Existe matrimonio o sí más adelante? Muy bien, entonces, sería el primer pilar, entonces, no descuidar en ningún momento la oración. Se pueden tomar pilares como la oración y también complementos, como esto que yo leía, ¿no? Fuerza a través de la disciplina, ¿no? El pastor me pasaba hace un tiempo un pequeño texto que decía fuerza a través de la disciplina y ahí también había algunos pilares que yo básicamente había identificado como para un guerrero espiritual o para ser guerreros espirituales. Y miren qué dice. El primer pilar era la oración, ¿no? Vamos a orar al amanecer, también usamos por ahí durante el día y qué sé yo. Otra cosa, chicos, no es necesario estar en un lugar específico para orar. Bueno, esto ya algunos deben saber, ¿no? Yo puedo estar en medio de la combi, puedo estar, no sé, yendo a la universidad, yendo al trabajo, y puedo orar también, ¿no? Ahora, no es lo principal que tú digas, oye, ya, no me devocionar porque voy en el camino, ya oro por el camino, no. Lo ideal es que ores todos los días como vas al amanecer, al dormir, pero también puedes comunicarte con Dios, hablar con Dios en cualquier momento de tu día. Sí, es importantísimo, y sobre todo porque yo, a lo mejor con palabras no me puedo convencer, ni es mi misión tampoco, pero una vez que lo experimentan, se darán cuenta de todas las riquezas espirituales que hay en la oración. ¿Ok? Entonces, el segundo pilar, por así decirlo, por así titularlo, sería la escritura, la Biblia. También tener una comunicación con Dios, una relación con Dios a través de la palabra, y es súper importante también. Es el alimento espiritual, por así decirlo, ¿no? Si no leemos la palabra, si no leemos la Biblia a diario, vamos a estar en decadencia, ¿no? Muchas de las cosas muchos de los problemas o problemas de la vida en sí nos tumban porque no estamos, en este caso sí voy a decir, preparados, ¿no? Con la escritura, ¿no? Bien sólidos en la palabra. Debemos de tener en cuenta eso, de que tener una relación con Dios implica esas cosas y que la escritura es un pilar súper importante para hacer un guerrero de oración. ¿Cómo yo voy a saber las promesas de Dios? ¿Cómo yo voy a entender, por ejemplo, la historia de Daniel, que al final le dice, oye, tu oración ha sido contestada desde que oraste, si es que no leo la palabra? Y yo incrédulamente digo, ¿qué voy a estar orando si al final Dios ni me escucha, ¿no? Pero en medio de la palabra, en medio de la Biblia, yo veo que hay un Daniel, un joven como yo, al que Dios le respondió.
¿no? Y esas cosas las puedo entender a través de la Biblia también. Nada, hermano, es aburridísima la Biblia, ¿verdad? Para leer todo eso, ahora me cuesta, imagínate leer. Cuesta también, te voy a decir lo mismo, exactamente lo mismo para todos los pilares, y para el servicio y para todo. Cuesta, te va a costar, es sacrificio, no es fácil. Al final, nada de lo bueno, nada de lo que importa realmente en la vida es sencillo, nadie te lo regala, ¿no? Pero imagínate para las cosas de Dios, ¿no? Son sumamente más importantes. Cuesta también leer la palabra, pero como decía un salmo, me decía mi pastor, hay que gozarnos y deleitarnos en la palabra de Dios. Yo encuentro muchas historias, así como la de Daniel, muchas promesas en la Biblia, encuentro paz, encuentro consolación para mis problemas, encuentro una respuesta de parte de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Yo no puedo decir que soy un guerrero, porque un guerrero es una persona que está preparado para la guerra, para la lucha, si es que no estoy armado con esto, ¿no? Si es que no tengo la oración y la palabra conmigo, arraigadas. Entonces, hay que hacer una disciplina también de oración y de lectura en la palabra. ¿Cuesta? Sí, lo estoy repitiendo como 5 veces. Te va a costar también, pero también es de pocos. A lo mejor puedes empezar leyendo un versículo diario, medio versículo, no, tampoco. Un versículo. Luego un capítulo, luego toda la Biblia, luego vienes a estudiar teología los miércoles, ¿no? Poco a poco en realidad. También es una lucha en la que vamos mejorando y vamos a hacer un proceso de mejora continua, ¿no? Entonces, chicos, sería el pilar para poder llamarnos o para poder ser unos verdaderos guerreros espirituales. Vivimos en una lucha constante, diaria e interminable, ¿no? Todos los días de nuestra vida, como lo había repetido. Ahora, hay una lectura, un versículo en Efesios 6:12. ¿Quién lo puede buscar? Rapidísimo, Efesios 6:12. No se duerman, Efesios 6:12. Quien lo lee, excelente. Quien lo encuentra, me ayuda ahí, por favor. Amén. ¿Quién dijo amén? Pero ya. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amén. Ahora, si tuviéramos que enfocar lo que había dicho al principio de los demonios y todo eso, ya ese es el contexto donde iría, ¿no? Donde encajaría perfectamente. Sí existen, obviamente, los demonios, existen potestades, señales y todo lo demás. Pero obviamente, por ejemplo, se rompe el mito, o bueno, lo que yo pensaba por lo menos, de que al orar por alguien, al imponer mi mano, o bueno, qué sé yo, simplemente al orar por alguien, se me va a introducir, me va a poseer un demonio, ¿no? Porque no estoy preparado, ¿no? Entonces, no es tan así. No es así, mejor dicho. Entonces, sí hay una lucha con este mundo espiritual, con estos seres espirituales, pero no es que te van a poseer, obviamente, porque o el cuerpo está con el Espíritu Santo o no estás. Estás en la carne o estás en el Espíritu. Si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no existe tal cosa, no que te pueden poseer. Pero, sin embargo, existen estos principados, potestades, y nuestra lucha también es contra ellos, ¿no? Espiritualmente. Es por eso, una vez más, volviendo a la intro, que debemos estar sólidos en la oración y en la palabra. Quizás en algún momento de tu vida te topes con una persona así, endemoniada, qué sé yo. No me ha tocado todavía. He visto, sí, estoy convencido de que sí ha sido, pero no me gustaría pasar por ese momento y, qué sé yo, al menos no poder apoyar alguna oración, ¿no? O por miedo, ese mítico miedo que les comentaba al principio, de no estar preparado a cierto nivel, no lo haga. Siempre que tenga la convicción de que estoy en una relación con Dios, orando, la lectura de la palabra, una comunión con Dios perfecta, como es con esos dos pilares, voy a tener la seguridad de que puedo orar por quien sea. ¿Ven? En cualquier momento, no solamente por estas cosas, ¿no? Sino por un sinfín de cosas. Siempre teniendo como base la oración y la lectura de la palabra. Se me va el audio, todo se me va los espíritus por acá. Entonces, vemos también de que un verdadero, súper importante esta parte también, ya para culminar, casi para culminar, de que un verdadero guerrero espiritual es un verdadero hombre y una verdadera mujer. No es como muchas veces los ídolos que vemos a diario, o algún, no sé, qué sé yo, no sé, artista que tengamos como estandarte o ejemplo, ¿no? De que es un verdadero hombre, sino que un verdadero guerrero espiritual es un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios también. ¿A qué me refiero con esto, no? ¿A qué me refiero con esto? De que un guerrero espiritual es quien se basa justamente en lo que estaba diciendo en la oración, en la palabra, y también afrenta, busca, ¿cómo lo explico? Siempre está luchando por parecerse más a Cristo en todo momento.
no solamente parecerme lo que yo creo que es conveniente o que es el concepto de un varón o una mujer, sino parecerme más a Cristo. Wow, hermano, ahora sí me la pusiste más difícil todavía. Parecerme más a Cristo. Si orar era difícil, eso va a ser imposible. Estamos en un camino de lucha constante y batalla, pero en un proceso también de perfección. Así que siempre nuestro estandarte, nuestro más alto estándar, no veterano, debe ser Cristo, el varón perfecto, siempre, en todo momento. Y un verdadero hombre y una verdadera mujer implica pasar cada lucha aceptando las consecuencias, afrontando las consecuencias con Cristo. Yo siempre les digo, puedes arrepentirte en cualquier momento de tu vida, por así decirlo, ¿no? Si la salvación dependiera de nosotros, sabemos que dependería de Dios. Ahora voy a entrar en una controversia por explicar esta parte, ¿ya? Pero voy a saltarme, ¿ya? La salvación depende de Dios, netamente. Pero yo siempre digo a las personas, tú puedes arrepentirte en cualquier momento, a mis amigos, me parece genial, no hay ningún problema, pero las consecuencias que va a haber en ese lapso hasta que llegues a Cristo, las vas a tener que facturar sí o sí, de todas maneras. No hay opción, no hay atajo, te vas a tener que tragar las consecuencias, sean buenas o sean malas, mayormente son malas, ¿no? Algunos dicen, no, yo afronto estas consecuencias, esto que me vino este problema, pero al final salí bien, salí ileso. Pero no de todas, estoy más que seguro que de todas no ha salido ileso. Un verdadero guerrero espiritual, sabemos que van a haber problemas, van a haber luchas, van a haber batallas, van a haber un montón de cosas que van a venir contra nosotros, pero tenemos a Cristo en medio de nosotros y vamos a afrontarlas como un hombre de Dios y como una mujer de Dios, afrontando las consecuencias, pareciéndonos al varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo es eso, hermano? Ya me lo complicaste más. Los pilares del guerrero espiritual, con oración, con la escritura, leyendo la palabra, teniendo una comunión con Dios, como eran los anteriores sábados que estaba predicando, una relación con Dios. No hay más, no hay místico, no hay que tengo que tener cierto don, no hay, qué sé yo, que no puedo entrar por ahí porque tengo que tener ciertos años en la iglesia. No, simplemente poder orar, buscar más de Dios cada día, poder parecerme más a Jesús, más a Cristo, y estoy más que seguro que serás un verdadero guerrero espiritual y estarás preparado para todo, para cualquier circunstancia de la vida. Amén, porque se busca eso, que tú estés preparado para todo, ¿no? Porque problemas, seas cristiano o no, van a venir, pero con Cristo sabemos que tenemos, una vez más, la victoria asegurada. Amén. Amén. No se da hermano, y lo hagamos. Entonces, debemos anhelar más ser como Cristo, no como nuestros héroes contemporáneos, sino, reitero, como Cristo, chicos, en todo momento. Hay un pilar más que es la mortificación del pecado, que yo diría es en medio de la oración, y está en medio de lo que había explicado hace un momento, en medio de las luchas, de las batallas, y es así. Debemos de matar al pecado, no mortificar, morir al pecado cada día de nuestras vidas. Quisiera decirles, chicos, que con una oración o con ciertas cosas ya termina esto, termina tu lucha, pero como una vez más decía al principio, no es así, es interminable, es siempre, es una lucha constante, diaria, en todo momento vas a luchar con tu pecado, con tu tentación, van a venir en el momento que tú menos te lo esperes o en el momento que más te lo esperes, no interesa, pero van a venir y debemos estar parados sobre estos pilares de un verdadero guerrero espiritual, la oración y la escritura. Vemos el ejemplo de Daniel, como leíamos hace un momento, que clamaba por su pueblo y al final Dios le respondió. Y así te digo, con toda la convicción del mundo, de que Dios siempre responde a la oración. Sea tarde, sea temprano, le responde. Yo no estoy poniendo en tela de juicio si es tarde, temprano, si es sí o no. No estoy poniendo en tela de juicio de eso, porque bueno, depende de la soberanía de Dios. Pero de que responde la oración, la responde. Amén. En todo momento de tu vida, en todo momento que tú clames, en cualquier circunstancia, Dios responde a tu oración. No de la manera que esperamos siempre, pero la responde, porque perfecta es su voluntad. Entonces, chicos, para resumir, no hay otra cosa que podamos deducir de esto, ¿no? No hay otro mito, no hay algo que yo tenga un estándar, algo que yo tenga que estar preparado, qué sé yo, o cierta cosa que me lleve a ser un guerrero espiritual, sino que ser un hombre conforme a Cristo, buscando de Dios a través de la oración y la escritura. En todo momento y en todo tiempo, la lucha nunca se termina, pero Cristo prometido, Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida para librar estas batallas, en todo momento. Amén. No te va a dejar en ningún momento. Yo les quiero comentar que en todas las batallas que he podido tener a lo largo de mi vida, no me he sentido todas las veces un guerrero espiritual. Me he sentido al contrario, que estoy mal espiritualmente, que estoy bajo espiritualmente, subir un nivel. Pero Dios en todo momento ha sido fiel. Y bíblicamente sabemos que Dios es Dios quien nos ayuda a perseverar en todo momento.
y estoy seguro que por su gracia estoy aquí y he perseverado y he librado cada batalla en la que he salido victorioso. No siempre ha sido una batalla en la que he salido ileso, quisiera decir, sería muy chévere, ha habido muchas cosas que me han lastimado, pero Dios me ha traído hasta aquí y puedo decir, soy feliz en medio de eso, soy feliz con Cristo en mi vida, soy feliz porque Dios ha librado conmigo batallas de las que no esperaba me sacara, no esperaba ganarlas, y sin embargo Él lo ha hecho. Que este mensaje se te quede claro, que esta palabra, al menos el meollo, se te quede perfectamente claro. Si eres un verdadero guerrero espiritual, buscando, anhelando la oración y la escritura, Cristo está contigo todo el tiempo, en todo momento. Es cuestión de buscarlo, de poder estar con Él a través de estos pilares. Y recuerda que la victoria la tenemos segura en Él y que estas luchas que la libramos, que cuestan tanto como la oración, leer la palabra, servir, estar acá los domingos, ya sea en Reforma como hoy día sábado, en todo momento te va a costar, pero vale la pena esforzarse para Dios, vale la pena porque Él está con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Un verdadero guerrero espiritual anhela parecerse cada día más a Cristo. Es nuestro estandarte. Estamos en el proceso de eso. Amén. Así que quiero hablar con ustedes, chicos, estoy seguro que han entendido